Buenas tardes, buenas noches, estimados postulantes del curso básico 2022-2023. Soy docente del equipo de biología celular, soy la doctora Vanessa García. Vamos a presentar en esta oportunidad lo que son las células, las unidades básicas de la vida, que representa lo que es el capítulo 1 de nuestro libro Introducción a la biología celular, quinta edición de Alberts. Para empezar, veremos algunos objetivos de aprendizaje, ¿no? Finalizando el capítulo, cada uno de ustedes tiene que ser capaz de poder conceptualizar la unidad de vida, describir la diversidad de las células, describir las células bajo el microscopio, caracterizar las diferencias entre células procariontes y eucariontes, analizar los organismos modelos para la biología celular. Bien, ¿qué tenemos en nuestra introducción? ¿No? Algunas preguntas con las que empieza nuestro libro y nos dice así: ¿qué significa estar vivo? ¿Cuáles son las propiedades que caracterizan a los seres vivos y los distinguen de la materia inerte? ¿No? En esta imagen podemos ver algunos componentes, organismos vivos, desde animales, plantas, el mismo ser humano y también materia inerte, ¿no? Lo que es la piedra, la tierra, el aire, para poder encontrar respuestas a estas interrogantes. Bien, el libro nos dice que tenemos un medio para poder recurrir, ¿no? Es la biología celular. Es el medio que debemos recurrir para encontrar las respuestas, incluso si tenemos algunas cuestionantes sobre nosotros mismos. Biología celular es el estudio de las células, el estudio de la estructura celular, el estudio de la función celular y el mismo comportamiento celular. Hace 175 años se establece algo. Ya fue naciendo como una idea y se fue consolidando poco a poco a medida que pasaban los años. ¿Qué es lo que se establece? Que todos los seres vivos u organismos están compuestos por células. Puede haber organismos unicelulares, ¿no? Que estén formados por una sola célula, o pueden ser organismos superiores o multicelulares, ¿no? Plantas, animales. Ahora, podemos conceptualizar lo que es una célula como pequeñas unidades delimitadas por membranas, como podemos observar acá. Contienen una solución acuosa concentrada de sustancias químicas y, algo muy importante, que están dotadas de la capacidad de crear copias de sí misma por crecimiento y división, ¿no? Se pueden llegar a dividir, se dividen en dos. Entre la unidad y diversidad de las células tenemos, ¿no?, que los biólogos estiman que puede haber hasta 100 millones distintas de especies de seres vivos en nuestro planeta. Las células varían enormemente en el aspecto y función, tal como nos muestra en la figura 1.1 de nuestro libro, donde tenemos las células tienen una variedad de formas y tamaños, ¿no? Nos muestra en el inciso A, acá específicamente el dibujo de una célula nerviosa individual de un cerebro, ¿no?, de mamífero. En el inciso B nos muestra un paramecio, estamos observando un paramecio. Este es un protozoo, ¿no? Un protozoo es una célula eucarionte unicelular, es una célula gigante única, ¿no?, que presenta una gran variedad de cilios alrededor. En el inciso C, acá estamos observando la superficie de un pétalo, específicamente de la flor boca de dragón, que presenta en forma ordenada, ¿no?, de células estrechamente o conjuntamente empaquetadas. En el cuarto, en el inciso D, estamos llegando a observar un macrófago. Un macrófago es un fagocito, es una célula que come y específicamente está en ese proceso de función. Y en el último recuadro, en el E, estamos observando una levadura, ¿no?, que es un hongo que está en una etapa de fisión, quiere decir en proceso de división. Entonces acá en esta figura 1.1 nos quiere empezar a mostrar cuál es esa variedad enorme en cuanto al aspecto, la estructura o la función que pueden tener las diversas células. Las células son muy diversas
también en los requerimientos químicos. Por ejemplo, algunas requieren solo oxígeno para vivir, otras incluso necesitan gas letal, algunas consumen poco dióxido de carbono, algunas necesitan luz solar, agua como materia prima, o otras incluso necesitan toda una mezcla de moléculas complejas producidas por otras células. Algunas células son fábricas para la producción de ¿qué? Sustancias particulares, ¿no? Que pueden fabricar y secretar lo que son las hormonas, lo que es el almidón, grasa, látex o pigmentos. Todas las células vivas tienen una química básica similar. ¿Cuál es esa química básica similar que toda célula viva tiene? Todas las células contienen DNA, ¿no? Que es la información genética, esta que se concentra en largas cadenas poliméricas compuestas por 4 monómeros, ya que estos monómeros tienden a ser los nucleótidos, ¿no? Tenemos nucleótidos de adenina, guanina, citosina, timina. Y esta información es codificada o transcrita en moléculas de RNA. Podemos ver acá la molécula de DNA, que es una molécula bicatenaria, y esta información se codifica o se transcribe en una sola molécula de RNA, ¿no? Que es una sola cadena de nucleótidos. Ahora, la mayoría de esta información llega a ser traducida en proteína. Vemos acá la molécula de RNA, vemos el proceso de la traducción, quiere decir síntesis de proteína, ¿no? Vemos acá la proteína, ¿sí? Que se llega a codificar. Este flujo de información que va del DNA a RNA y la síntesis de proteína se conoce como dogma central. Todas las células utilizan el mismo grupo en cuanto al número de aminoácidos para la síntesis de sus proteínas. ¿Y cuánto es el número de aminoácidos? Son 20. En la figura 1.2 claramente tenemos esta imagen que nos dice: en todas las células vivas la información fluye del DNA al RNA, ¿no? Ese paso se llama transcripción, y del RNA a la síntesis proteica, que se conoce como traducción, ¿no? Un orden conocido como dogma central. En la figura 1.3 tenemos que todos los organismos vivos están compuestos por células, ¿no? Ya sea desde una mariposa, ya sean organismos unicelulares, ¿no? Como pueden ser algunos hongos o pueden ser bacterias, una mariposa, una rosa, un delfín. Las células vivas son colecciones de catalizadores que se autorreplican. Tenemos esta figura, la 1.4, que nos muestra acá que la vida es un proceso autocatalítico. Una capacidad de un organismo vivo es su capacidad de reproducirse. En esta figura podemos describir que la molécula de DNA, que se llega a formar a través de los nucleótidos, esta información llega a formar una molécula de RNA, ¿no? Y así sucesivamente. Pero también esta misma molécula de DNA puede llegar a replicarse, y al mismo tiempo que se replica puede también, cuando necesita, se va a transcribir, ¿no? Entonces aquí hay una información sobre la secuencia, donde la molécula de RNA se va a traducir en una secuencia de aminoácidos. Vemos ahí los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Es aquí que, a raíz de la función de las diferentes proteínas, las diferentes células tienen una actividad catalítica. ¿Por qué? Porque las mismas proteínas a la célula le sirve para la replicación del ADN, están estas para la transcripción del ADN y para la misma traducción del ADN. Por eso nos pone que es un proceso autocatalítico, o que las células vivas son colecciones de catalizadores que se autorreplican. Todas las células vivas han evolucionado aparentemente de una misma o de la misma célula ancestral. Toda célula lo que hace es replicar su DNA. No siempre es perfecta, puede llegar a haber mutaciones, ¿no? Mutaciones, por ejemplo, en cuanto a una secuencia, cuando se van emparejando los nucleótidos o las bases nitrogenadas.
¿no? Si bien vemos acá citosina, guanina, que tiene que ser una complementación entre estas dos bases, puede haber mutaciones como esta, donde está la guanina y se mete una timina, ¿no? Aquí debería haber una citosina, ¿no? Y el resultado lo vamos a ver físicamente. Entonces, toda célula replica su DNA, pero no siempre es perfecta por las mutaciones. Puede ser el resultado, después de un proceso de división mitótica, que dos células hijas, ya como las que vemos acá, si las hijas están con menor capacidad para sobrevivir, estas se van a eliminar. Pero si las hijas tienen gran capacidad para sobrevivir y reproducirse, viven, son viables. Pero puede haber hijas genéticamente diferentes entre sí, pero viables. Entonces aquí va a haber una tolerancia. Los genes aportan instrucciones para la forma, función y el comportamiento de las células y los organismos. ¿No? Aquí vemos en esta parte el concepto de genoma. Sabemos que la información genética está concentrada en el núcleo, están organizadas en cromosomas, el cromosoma está conformada por moléculas de DNA. Pequeños segmentos del DNA se conoce como gen, ¿no? El gen es un segmento del DNA que contiene el código de una proteína específica. ¿Qué es el genoma? El genoma de una célula es toda la secuencia de nucleótidos del DNA de un organismo. Es todo lo que se encuentra como información genética específicamente en el núcleo de una célula. Proporciona un programa genético que le indica a la célula cómo debe comportarse. Bien, pasamos a otro punto en este capítulo, las células bajo el microscopio. Las células bajo el microscopio. Las células no se llegaron a visualizar sino hasta el siglo XVII, gracias a que se llegó a inventar el microscopio. Ese microscopio fue un microscopio óptico de luz. Utiliza luz visible para iluminar las muestras, aumenta las imágenes hasta 1000 veces y detalles de 0.2 micras. Posteriormente, ¿no? Por la década de 1930, surge el invento del microscopio electrónico, con diferencias muy importantes para la ciencia, la biología y el detalle de la visualización de las células. Emplea haces de electrones como fuente lumínica, solo que el microscopio electrónico, a diferencia del microscopio óptico, con el electrónico no podemos observar células vivas, pero con un microscopio óptico sí. El microscopio óptico, para poder visualizar una célula, se requiere 3 elementos. 1. Enfocar con una luz brillante, así una luz brillante, ¿no? Sobre el espécimen, quiere decir la muestra, mediante lentes que se conoce como condensador. Número 2, el espécimen debe estar cuidadosamente preparado para permitir que esa luz lo pueda atravesar. Y número 3, enfocar la imagen con lentes precisamente de los objetivos y el ocular. ¿Con qué tipos de microscopios ópticos podemos visualizar células vivas? ¿No? Se puede visualizar con la óptica de un microscopio de campo brillante, con la óptica de contraste de fase, con la óptica de contraste de interferencia. La invención del microscopio óptico llevó al descubrimiento de las células, eso sin duda. En 1665, Robert Hooke examina, utilizando un microscopio primitivo, un trozo de corcho y rápidamente informa a la Sociedad Real de Londres que observó unas cámaras que las denominó celdas. Posteriormente, Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Llegó a observar las células vivas, y un botánico y un zoólogo, el botánico Matthias Schelding, fue en 1838 y el zoólogo Theodor Schwann en 1839 mostraron que las células eran los componentes básicos de todos los seres vivos, que posteriormente se llegó a conocer como teoría celular. Seguimos con las células bajo el microscopio. En 1860, Louis Pasteur confirma que los organismos vivos se generan por organismos preexistentes,
en 1859, ¿no? Revoluciona lo que es la teoría de la evolución con Charles Darwin, donde explica cómo la variación aleatoria de la selección natural dieron origen a la diversidad entre organismos que comparten una ascendencia común. Los microscopios ópticos revelan algunos componentes de la célula. Cada célula tiene aparentemente entre 5 a 20 micras de diámetro, pero la estructura interna con un microscopio óptico es difícil observar. ¿Por qué? Porque los mismos componentes de una célula son transparentes, son incoloros. En esta figura lo que nos muestran son dos preparados que ya están teñidos con los colorantes adecuados, ¿no? Tiene que ser utilizado un colorante contrario a la composición ácida o básica de la célula. Las células forman tejidos en plantas y en animales. En esta primera figura, en este inciso A, estamos viendo células del extremo de la raíz de un helecho. Lo que nos describe en esta figura, en esta primera, en la raíz del helecho, que los núcleos están teñidos de color rojo y las paredes celulares, es tejido vegetal, las paredes celulares de color verde azul. En esta segunda figura, en el B, células de criptas del intestino delgado. Acá los núcleos están teñidos ya de un color azul. El núcleo tiene un componente ácido, se ha utilizado colorantes básicos y el citoplasma está teñido de un color rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el citoplasma es un colorante, es un componente básico y se utiliza colorantes ácidos, ¿no? Es por eso la imagen que se llega a ver después de una tinción. La membrana celular, el núcleo, citoplasma o estructuras que pudiesen ser menores a 0.2 micras no se puede distinguir con un microscopio óptico. Tenemos acá la figura 1.7. Algunas de las estructuras internas de una célula pueden visualizarse con un microscopio óptico. Por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que se podría visualizar? ¿No? Tenemos acá una piel humana que está vista, microfotografiada con el microscopio óptico. Utiliza óptica de contraste de interferencia. Se puede llegar a delimitar lo que es el núcleo, también la membrana plasmática y también podríamos ubicar lo que es el citoplasma. Ahora en esta otra figura, en el B, estamos observando una célula pigmentaria de rana visualizada pero con un microscopio de fluorescencia confocal. ¿Qué características en cuanto a la microscopía electrónica? Revela la fina estructura de la célula. Revela detalles hasta pocos nanómetros, no se observa células vivas. Para la visualización con este tipo de microscopio necesitamos hacer cortes delgados, se utiliza la tinción con metales pesados y se pueden observar componentes celulares, por ejemplo orgánulos, tal como lo estamos visualizando acá, ¿no? Esta es una microfotografía con el microscopio electrónico de transmisión que permite observar la fina estructura de una célula, ¿no? Desde la limitación de la envoltura nuclear, la presencia de las mitocondrias. Acá podemos observar el lisosoma, peroxisoma, el retículo endoplasmático, ¿no? Acá mayor detalle lo que es la mitocondria, incluso filamentos del DNA. Podríamos observar la membrana plasmática, ¿no? Que tiene 5 nanómetros de espesor. Específicamente esta membrana plasmática o membrana externa, como la conocemos, y también membranas internas. Estas membranas internas son las membranas que rodean los orgánulos. La microscopía electrónica. Tenemos dos tipos, específicamente el microscopio electrónico de transmisión, que lo conocemos como MET, y el microscopio electrónico de barrido. El MET, características, similar a un microscopio óptico, transmite un haz de electrones. Se pueden observar cortes finos de tejido, detalles de tan solo de 1 nanómetro en especímenes biológicos. ¿No? Podemos observar detalles con este tipo de microscopio. Pero con el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Se observa detalles de la superficie de la célula y otras estructuras,
tal vez las membranas que tienen 2 moléculas de espesor y puede llegar a resolver detalles de 3 a 20 nanómetros. No se observan átomos individuales, es decir, estructuras menores. Podemos observar en esta imagen acá, ¿no? A simple vista hasta 0,2 milímetros, ¿no? Acá estamos viendo diferentes pasos, ¿no? Desde un dedo, la piel, las células epidérmicas, ¿no? El tamaño, ¿no? A una simple vista. Ahora, claro, a nivel celular, a simple vista no vamos a poder observar. Sí necesitaríamos hasta el límite de resolución que nos proporciona el microscopio óptico, ¿no? Ver las células, ¿no? Y diferentes tipos de células, ¿no? En los diferentes tejidos, ¿no? Tenemos acá hasta 200 nanómetros. Ya luego otro tipo de microscopios, 20 nanómetros, 2 nanómetros, hasta el microscopio electrónico 0,2 nanómetros, ¿no? Que nos pone a nivel molecular. Pero si la estructura que nosotros queremos visualizar es menor a 0,2 nanómetros, el microscopio electrónico no nos permite y tuviésemos que recurrir a otros instrumentos. Como se puede utilizar la cristalografía de rayos X o la criomicroscopía electrónica. Pasamos a otro punto en este capítulo, empezando a hablar ya de las células y empezamos con la célula procarionte, ¿no? Tal como la que estamos observando acá. Procarionte viene de carión, grano o núcleo proantes. Es una célula que no tiene un núcleo definido, limitado por una envoltura nuclear. En este grupo están las bacterias y la palabra procarionte, que llegan a ser sinónimos. Son células de una estructura simple porque no tienen orgánulos. La célula procarionte, ¿no? La forma, podemos ver, estas pueden ser esféricas como el Streptococcus, pueden ser de forma basiliformes como el Escherichia coli, la Salmonella, pueden ser en forma de tirabuzón o espirales como el Treponema pallidum, ¿no? Tienen pequeños micrómetros de longitud. Ahora, entre la estructura, tienen una pared celular, algunas tienen una cápsula, debajo tienen su pared, debajo está su membrana plasmática, el citoplasma, el DNA disperso en el citoplasma. La división. La característica de una bacteria es que se reproducen en dos, una fisión, una división binaria. El tiempo en que se llegan a duplicar, 20 minutos en condiciones óptimas y 11 horas por divisiones reiteradas. Pueden llegar a dividirse hasta 8.000 millones ahí en cantidad. En esta figura es la 1.11. Estamos observando la bacteria Escherichia coli, ¿no? Que ha servido de modelo como un importante organismo modelo, ¿no? ¿Esto por qué? Por su simplicidad y su capacidad de replicación. Las procariontes son las células más diversas y numerosas de la Tierra. Estas procariontes pueden llegar a vivir como organismos unicelulares. También pueden llegar a formar cadenas o grupos o estructuras multicelulares, ¿no? Van a estar en complejos. El hábitat de una bacteria, de una procarionte, es bien diversa. Algunas pueden vivir en charcos volcánicos, en el interior de células vivas. Algunas pueden obtener el carbono del dióxido de carbono de la atmósfera, el nitrógeno del nitrógeno atmosférico. Algunas bacterias llegan a ser aerobias, utilizan oxígeno para oxidar su alimento. Algunas llegan a ser anaerobias, ¿no? Ahora, tenemos también que hay algunas plantas que necesitan bacterias para captar el nitrógeno de la atmósfera y la fotosíntesis. En esta figura estamos viendo algunos ejemplos de bacterias fotosintéticas, ¿no? La que tenemos en la parte superior es la Anabaena cilíndrica, la que tenemos acá es la Formidium laminoso. Este es otro tipo de bacteria, es un tipo de bacteria sulfurada, la Belloatoa, es una sulfobacteria que obtiene su energía del ácido sulfúrico. Entonces es importante también recordar en esta parte
que las bacterias no son tan aisladas de algunas células eucariontes, porque también veíamos que las plantas necesitan de estas bacterias para realizar algunas funciones, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, hemos mencionado las bacterias fotosintéticas y esta, ¿no? La Belloatoa, que específicamente decíamos que llega a obtener su energía de lo que es el ácido sulfhídrico, ¿no? Específicamente. El mundo de los procariontes se divide en dos dominios, bacterias y arqueas. A través del tiempo de evolución podemos ver que el origen fue una procarionte ancestral. A partir de acá surge lo que son las bacterias, que hasta el día de hoy tenemos, las bacterias no fotosintéticas y bacterias fotosintéticas. Y de esta procarionte ancestral surge lo que son las arqueas. Hasta el día de hoy hay como arqueas, y algunas de estas que llegaron a surgir y dar origen a lo que es un eucarionte de tipo unicelular, y posteriormente, ¿no? Estamos observando que estas se han llegado a diferenciar en lo que son las plantas, animales y hongos. Las bacterias son procariontes familiares de la vida cotidiana, habitan en el suelo, provocan enfermedades directamente, están donde nosotros estamos, habitamos. Las arqueas, estas se encuentran específicamente en medios hostiles, por ejemplo, salmuera, ya que son aguas salitradas, fuentes volcánicas de ácido caliente, profundidades de los sedimentos marinos, sin aire, en el lodo de plantas de tratamiento de aguas hervidas, esto quiere decir alcantarillas, estanque de agua congelada de la Antártida, el estómago ácido, sin oxígeno, de la vaca, que muy importante ahí, ayudan a descomponer la celulosa y ayudan a producir lo que es el gas metano. Bien, vamos a pasar a lo que es la célula eucarionte. Eucarionte viene del griego eu, que significa bien, verdadero, carium, grano o núcleo. Todas las células eucariontes tienen un núcleo definido y limitado, tal como podemos ver acá en esta célula eucarionte animal, en esta célula eucarionte vegetal. Vamos a empezar con lo que es el núcleo. El núcleo es el depósito de información de la célula. Característicamente tenemos como concepto, el núcleo es el orgánulo más prominente de una célula eucarionte, ¿no? Acá podemos ver una célula eucarionte, está limitada, su envoltura nuclear de color verde y está magnificada acá, ¿ya? Es el orgánulo más prominente de una célula eucarionte. ¿Qué contiene? Contiene la mayor parte del DNA de la célula. Es el depósito de información de la célula. Contiene la mayor parte porque hay una organela que también tiene su DNA. La estructura del núcleo está estructurada por dos membranas concéntricas, la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna. Ambas van a formar la envoltura nuclear. Las moléculas de ADN, ¿no? Las que se encuentran dentro de esta membrana, son polímeros muy largos que llegan a formar cromosomas. Estos cromosomas, un detalle que tenemos que hacer énfasis, vamos a especificar en otro capítulo también, que llega a ser visible cuando están condensadas para dividirse. Cuando la célula no está preparada para dividirse, esta información genética está descondensada, como la que podemos observar acá, y no vamos a hablar de cromosomas, vamos a hablar de cromatina. ¿Cuál es la función del núcleo? Codifican la información genética del organismo. Las mitocondrias generan energía. Podemos ver aquí una mitocondria, aquí igual una mitocondria. Van a generar energía utilizable a partir de moléculas de los alimentos. Una mitocondria o las mitocondrias están presentes en toda célula eucarionte. Una de sus funciones es, a medida que consume oxígeno, libera dióxido de carbono, realiza la respiración celular. Tienen una estructura doble en su membrana, ¿no? Tenemos la membrana mitocondrial externa, lisa, la membrana mitocondrial interna, plegada en forma de crestas. Esta es la organela que contiene su propio DNA.
se produce por división, similar a una bacteria, se asemeja en la estructura a una bacteria, porque hay una teoría muy convincente que durante la evolución se creó o se formó la mitocondria como producto de una fagocitosis entre una célula eucarionte ancestral y una bacteria, que entonces era llegando a formar una simbiosis, una relación. Otra organela, los cloroplastos. ¿No? Estos cloroplastos, estamos viendo en una célula vegetal, un cloroplasto, lo podemos observar acá, capturan energía de la luz solar. Son orgánulos, como lo podemos observar, de color verde, grandes, que se encuentran solo en células de plantas y algas. No vamos a encontrar en células de animales y hongos. Tienen una estructura un poco más compleja, tienen un pigmento verde, que es la clorofila, llevan a cabo lo que es la fotosíntesis, contiene su propio DNA y se reproducen por división binaria, similar a la división de la bacteria o una mitocondria. Bien, ¿por qué tienen tanta similitud con las bacterias? Al rato mencionábamos una simbiosis. Vemos en esta primera figura, la 1.19, que tenemos. Se considera que las mitocondrias han evolucionado a partir de bacterias fagocitadas. Podemos observar acá la célula eucarionte anaerobia temprana, ¿ya? Donde sin la presencia de la mitocondria, durante el tiempo de evolución, esta eucarionte fagocita la bacteria aerobia, ¿no? Se crea una relación mutua, ¿no? Una simbiosis y se queda ahí y forma lo que es la mitocondria. Lo mismo pasa con el cloroplasto, ¿no? La figura 1.21. Casi con seguridad, los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias fotosintéticas fagocitadas. Una célula eucarionte temprana que tiene mitocondrias, está la bacteria fotosintética, esta célula eucarionte se la fagocita y esta se queda ahí, se introduce, ¿no? Y esta célula eucarionte, con la presencia de esta bacteria fotosintética, que hoy en día se conoce como cloroplasto, es capaz de realizar fotosíntesis. Vamos a hablar ahora de otras membranas internas que crean compartimentos intracelulares y tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático, ¿no? Que abreviamos como RE. El retículo endoplasmático, que en esta figura está colorida de color verde, ya para que sea más gráfico, y en esta otra, ya una microfotografía que nos muestra la estructura del retículo endoplasmático. Podemos observar que es todo un laberinto irregular de unos espacios interconectados, están interconectados estos espacios y están delimitados por una membrana. Dentro del retículo endoplasmático, cuando ya veamos a detalle orgánulos, vamos a ver dos variantes. Un retículo endoplasmático rugoso, como el que estamos viendo acá, específicamente por la presencia de los ribosomas, y un retículo endoplasmático liso por la ausencia de los ribosomas. ¿Qué hace un retículo endoplasmático? Produce muchos de los componentes de una célula eucarionte. Si es el retículo endoplasmático rugoso, produce proteínas. Si es un retículo endoplasmático liso, llegará a sintetizar lo que es lípidos, ¿no? Entre una de sus funciones. El aparato de Golgi, ¿no? Está delimitado acá de color rojo, lo podemos ver magnificado acá. La estructura, ¿no? El aparato de Golgi es una pila de sacos aplanados, delimitados por membranas. Entre su función llega a empaquetar y modifica moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático va a sintetizar un producto, puede ser una proteína, pasa al Golgi, el Golgi esa proteína la va a empaquetar, la va a modificar y luego la puede liberar como un producto de secreción o la va a internalizar dentro de la célula para el uso de la misma célula. Otros orgánulos. Vamos a hablar del lisosoma, del peroxisoma. Empezamos con el lisosoma, ¿no? Que está acá de color amarillo. Es un orgánulo pequeño,
de forma irregular, puede ser vesicular, cuando cumple su función puede ser polimorfa. Su función del lisosoma es la digestión intracelular. Esto quiere decir la degradación, la descomposición de moléculas grandes en más pequeñas. El peroxisoma también son unas pequeñas vesículas, están delimitadas por una membrana, proporciona un ambiente para diversas reacciones en las que se utiliza el peróxido de hidrógeno. El peroxisoma cumple funciones gracias a un grupo de enzimas oxidativas. Vamos a ver que también podemos encontrar vesículas dentro de la célula, la formación de vesículas, para diferentes procesos como es la endocitosis y la exocitosis. En la figura 1.25, las células eucariontes presentan endocitosis y exocitosis continuas a través de la membrana. Una endocitosis no es nada más que la importación, como vemos, de material extracelular, ¿no? Y la exocitosis no es nada más que la secreción de algún material intracelular hacia el exterior, ¿no? Pero para llevar a cabo una endocitosis o exocitosis necesitamos la formación de vesículas transportadoras. Vamos a hablar ahora del citosol. El citosol es un gel acuoso concentrado de moléculas grandes y pequeñas. Estamos viendo en esta figura el citosol de una tinción de color celeste. El citosol, como una primera característica, es parte del citoplasma. Es parte del citoplasma. Es el compartimento individual más grande. Contiene moléculas grandes y pequeñas estrechamente relacionadas que se comporta como un gel acuoso. Más que líquido, es un gel acuoso. El citosol no solamente va a ser ese componente líquido gelatinoso, es el lugar, es el sitio donde ocurren muchas reacciones químicas, es el lugar donde está la degradación de moléculas, de nutrientes, es acá donde ocurre la síntesis de proteínas. Si nosotros vemos, citosol es únicamente la gelatina que tiene la célula dentro de sí. ¿Y qué es el citoplasma? Es la gelatina, ya que estaría de color blanco, más todos los orgánulos celulares. Vamos a hablar ahora del citoesqueleto. El citoesqueleto es responsable de los movimientos dirigidos de la célula. El citoesqueleto es un sistema de filamentos proteicos. Podemos observar acá tres grupos de estos filamentos proteicos. Tenemos los filamentos de actina, que están acá de un color rojo. Acá vemos los microtúbulos y acá los filamentos intermedios. ¿Qué característica del filamento de actina? Presente en células eucariontes, pero va a ser más abundante en una célula muscular. ¿Por qué? Porque la célula muscular es responsable de la contracción muscular. Los microtúbulos tiene la forma de tubos huecos, participa en el proceso de la división celular cuando va a llegar a formar el uso mitótico para poder separar los cromosomas a ambos polos y tener como resultado dos hijas. Y por último tenemos los filamentos intermedios. Su función de un filamento intermedio es fortalecer a la mayoría de las células animales. Gracias al filamento intermedio, la célula fácilmente no se rompe ante un estiramiento o una compresión. Los microtúbulos y los filamentos intermedios están asociados a proteínas motoras, el filamento de actina va a permitir el movimiento de la célula. Ya decíamos la contracción muscular. Está asociada a proteínas motoras. El microtúbulo va a permitir, por ejemplo, durante la división celular, la separación de los cromosomas. Y también está asociada a proteínas motoras. Y también permite un transporte intracelular. Está asociada a proteínas motoras. Pero el filamento intermedio no está asociada a proteínas motoras. En el cuadro 1.1 tenemos algunos hitos históricos en la determinación de la estructura celular.
Es importante recordarse, según algunas fechas, ¿no? Como parte de la historia, en la evolución, cómo han ido apareciendo, también se fue descubriendo algunos componentes en la célula, y muy importante, los autores que fueron responsables de su descubrimiento, ¿no? Desde Hooke en 1665, a través de un microscopio primitivo que describe pequeñas cámaras en secciones de corcho y las llama células. Luego, posteriormente, en 1674, Leeuwenhoek, ¿no? que comunica el descubrimiento de protozoos. 1833, Brown, ¿no? con la descripción del núcleo celular. El 1839, Sheldon Schwann, ¿no? que realizan la postura de la teoría celular, y posteriormente van seguidos, ¿no? en los descubrimientos en 1857, 1879, 1881, hasta 1900, ¿no? llegando hasta el año 2000. ¿no? Son algunos hitos históricos que nos permite conocer cómo se ha determinado la estructura celular, ¿no? que es importante repasarlo, estudiarlo. Las células eucariontes pueden haberse originado como predadores, ¿no? Tenemos acá la figura 1.29, donde se pregunta, ¿de dónde provienen las eucariontes? ¿No? Vemos que la célula ancestral era una procarionte, ¿no? que de aquí surgen las bacterias a través de la línea del tiempo, y las arqueas. Y de las arqueas hay un eucarionte unicelular, donde dentro de estas arqueas se llega a fagocitar, come a una bacteria, ya que hoy en día es la mitocondria, y se forma un eucarionte unicelular, y posteriormente se fagocita a otra bacteria que llega a formar los cloroplastos, que solo podemos encontrar en plantas y hongos, ¿no? y mitocondrias en animales y hongos. Entonces, los linajes eucariontes, bacteriano y arqueobacteriano, divergieron entre sí hace más de 3.000 millones de años, en etapas muy tempranas de la evolución de la vida de la Tierra. Se considera que más adelante los eucariontes adquirieron mitocondrias, como lo que estamos viendo acá, y más tarde estas eucariontes adquieren cloroplastos, como estamos viendo acá. Entonces, las mitocondrias son básicamente iguales en plantas, animales y hongos. Se presume que fueron adquiridas antes de la divergencia de estas líneas, alrededor de 1.500 millones de años atrás. Pero entonces podríamos decir, o podríamos pensar, que el eucarionte es un predador. Acá tenemos algunas características más sobre este punto. Hay organismos eucariontes unicelulares, ya nos está hablando acá de un protozoo, que puede depredar y fagocitar otras células, ¿no? Son denominados protozoos. El protozoo que vemos acá es un eucarionte unicelular. Se llama Didinio. Es un protozoo carnívoro, grande, más o menos 150 micras de diámetro, 10 veces mayor a una célula humana. Podemos observar, tiene un cuerpo globular rodeado por 2 hileras de cilios, nada a gran velocidad, ¿ya? Y que se está fagocitando. Ahí, este protozoo se come a otro. Este es un predador. Pero no pensemos que todos los protozoos comen. Otros protozoos pueden ser solo fotosintéticos, otros carnívoros como este, otros pueden ser móviles u otros simplemente sedentarios. Bien, pasamos al último bloque de este tema, que se refiere a los organismos modelos. Se considera que todas las células descienden de un antepasado común, y sus propiedades fundamentales se han conservado a través de la evolución. Por ejemplo, algunos organismos modelos que utiliza la biología celular, tenemos entre células procariontes, hongos, plantas y animales, ¿no? Incluso hoy en día también el ser humano. Por ejemplo, empezamos con una bacteria bastoniforme, que es la Escherichia coli. Esta bacteria ha sido utilizada como organismo modelo por los estudios o por el interés de cómo replica su ADN, ¿no? Los procesos de replicación del ADN, la decodificación de las instrucciones genéticas para fabricar otras proteínas, ¿no? Proviene todo esto del estudio de la Escherichia coli. También se ha utilizado lo que es un
Una levadura, un hongo, la Saccharomyces cerevisiae, es un hongo unicelular pequeño utilizado hoy en día para la elaboración de la cerveza y del pan. Tiene una pared celular rígida, tiene mitocondrias, pero sus estudios genéticos de esta levadura permitieron conocer el ciclo de división celular. También utilizaron otro organismo modelo como son células vegetales, ya como modelo vegetal, la Arabidopsis thaliana se llama así. Es una hierba pequeña, su estudio aporta conocimiento sobre el desarrollo y la fisiología de los cultivos. También se ha utilizado insectos como la mosca de la fruta, ¿no? Es característico los ojos de color rutilante. Gracias a los estudios del insecto se comprobó que los genes, ¿no? como unidades de la herencia se encuentran en los cromosomas y también se utiliza como modelo para estudiar el desarrollo y enfermedades humanas. También tenemos un nemátodo. Acá lo estamos viendo, el Caernoradiptis elegans, ya se lo conoce así. Es el primer organismo pluricelular en el que fue secuenciado todo el genoma y su estudio permitió el conocimiento molecular detallado de la muerte celular programada, la apoptosis. También se ha utilizado lo que son como organismo modelo el pez cebra, ya es un modelo popular para el estudio del desarrollo de los vertebrados. Algo interesante en este pez que presenta una transparencia durante las primeras 2 semanas de vida, ¿no? Entonces representa un sistema ideal para observar cómo se comportan las células durante el desarrollo en un animal vivo, ¿no? Son algunos organismos modelos. Hay sin duda diferentes especies de seres vivos que pueden compartir genes similares. Por ejemplo, acá el ratón y aquí tenemos una niña, ¿no? El ratón se utiliza desde hace tiempo como modelo para el estudio de la genética, como modelo para el desarrollo, para la inmunología, la biología celular de los mamíferos. Casi todos los genes humanos tienen un homólogo en el ratón. Ambos están presentando, vemos acá, un defecto del mismo gen, ¿no? En la figura 1.40 les menciono el gen KIT, este gen que es necesario para el mantenimiento de las células pigmentarias. La comparación de la secuencia del genoma revela la herencia común de la vida. En los organismos actuales se pueden encontrar características que se han preservado a lo largo de más de 3.000 millones de años de vida. Esta conservación evolutiva proporciona las bases para el estudio de la biología molecular, semejanzas familiares entre genes, que se conoce como homólogos. Los genomas contienen más que solo genes. Para terminar, vamos a ver este cuadro 1.2, algunos organismos modelos y sus genomas, ¿no? Tenemos desde el mismo ser humano, ¿no? El organismo es el Homo sapiens, el Mus musculus rat, el ratón, la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, la Arabidopsis thaliana, la planta, la Caernoradiptis elegans, el nematelminto, Saccharomyces cerevisiae, la levadura, Escherichia coli, la bacteria. El tamaño del genoma en pares de nucleótidos y el número, esto es interesante, el número aproximado de genes que codifican proteínas. ¿Cuál es el número de genes aproximados que en el ser humano solo codifica proteínas? ¿No? Nos dice 19.000. ¿Ya? Que podemos encontrar muchas otras referencias, más de 25.000, 28.000, 30.000, pero hay que tener en cuenta que no todos los genes van a codificar proteínas. Y así, diferentes datos que nos muestran en los diferentes organismos. Muy bien, jóvenes, las presentaciones, el video son solo de referencia, con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido en el capítulo, desde el título hasta finalizar el tema. Incluye en nuestro autoestudio terminología, tablas, gráficos, dibujos, figuras, láminas, etc. En caso de dudas o preguntas respecto al tema avanzado, ahora específicamente el capítulo 1, acceder a la plataforma Classroom en la sección de foro, preguntas y respuestas para aclarar todas sus cuestiones en cuanto al tema avanzado. A todos ustedes me despido. Muchas gracias por su atención.